Mientras vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3 y vamos a estudiar los versículos 23 al 25. Gálatas 3, versículos 23 al 25, creo que es el tema 18 de esta serie Religiosidad, el deseo de ser como Dios, con el tema la tutoría de la ley. Permítame leer entonces este pasaje que dice así: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Por eso nosotros llamamos este tema la tutoría de la ley. Pero antes déjeme compartirle este extracto del comentario bíblico combinado que habla con respecto a este tema que estamos por desarrollar. Dice así: los maestros de escuela son indispensables, pero muéstreme un alumno que ame a su maestro. ¿Cuán poco amor se siente por ellos? Los judíos mostraron por su actitud hacia Moisés que habrían estado felices de apedrearlo hasta la muerte. Y pone un ejemplo, Éxodo 17:4, cuando tuvo que golpear la roca para satisfacer la sed del pueblo. No se puede esperar otra cosa. ¿Cómo puede un alumno amar a un maestro que frustra sus deseos? Y si el alumno desobedece, el maestro de escuela lo azota, y el alumno tiene que gustarle y hasta besar la vara con que fue golpeado. ¿Crees que el colegial se siente bien al respecto? Tan pronto como el maestro le da la espalda, el alumno rompe la vara y la arroja al fuego. Y si fuera más fuerte que el maestro, no recibiría los golpes, sino que golpearía al maestro. De todos modos, los maestros son indispensables. De lo contrario, los niños crecerían sin disciplina, instrucción y entrenamiento. Por supuesto que esto lo entenderían mucho mejor nuestros padres o nuestros abuelos, que crecieron con esa dinámica del maestro de disciplina fuerte, no tanto de amistad, sino de energía que imponía hacia sus alumnos. Sin embargo, ya con el paso del tiempo se les reconocía a los más disciplinados, a los más exigentes, que se les terminaba amando finalmente. Pero el apóstol Pablo, cuando está hablando en su tratado a los Gálatas, es muy interesante que presenta ahora dos conceptos para aclarar la función y el propósito de la ley. Dos conceptos. En este caso, como veremos en el versículo 23 y 24, el asunto de la prisión, la ley como prisión, y el otro concepto es la ley como escuela. Y es que por medio de estos dos conceptos va a demostrar que la ley ya terminó. Con estos dos conceptos él espera entonces mostrar que la ley ya pasó. Y con esto entonces me refiero al versículo 23 sin más premura. Dice así: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Por supuesto que a lo que me refiero es a las dos frases: estábamos vigilados por la ley y nos mantuvo en custodia protectora. Ahora, hay que recordar que un pasaje previo, el versículo 22, había hablado acerca de la prisión del pecado, un poquito antes. Las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Es decir, el apóstol Pablo tiene bien claro en su mente lo que va a desarrollar. Lo que va a presentar en adelante tiene que ver con mostrar cómo la ley se combina con este concepto de la prisión para entonces presentar como un cuadro de prisión preventiva. Ahora, ¿por qué decimos prisión preventiva? Porque no muestra a la prisión como un castigo o como un juicio, sino como un acto de misericordia. Esto nos puede sonar un poco raro. La prisión como un acto de misericordia. Para explicarlo, déjeme retomar entonces la historia de Jonás y el gran pez. ¿Se acuerda usted? Jonás, habiendo recibido una orden, parte hacia el lado contrario, huye de sus obligaciones, y en medio de la tormenta se investiga que él es el responsable, y la única forma de contener esa tormenta es aventándolo hacia el agua. Pero allí entonces muchos cristianos piensan que dentro del juicio está el pez, que se lo trague el pez, y no es así. Mi amigo Albert Rodríguez fue el que me hizo ver esto, que es un acto de misericordia, porque si no se lo hubiera tragado,
Jonás muere. Jonás se ahoga. Y Dios quiere preservar la vida de su profeta y en un acto inesperado lo encierra dentro del pez para que preserve la vida. Esta es la idea que tiene el apóstol Pablo. Fueron encerrados en la ley como un acto de misericordia para preservar la vida. Ahora, vea el cuadro de lo que estamos hablando en el Antiguo Testamento. Los continuos sacrificios que lograban purificar temporalmente al pueblo hubieran hecho engorroso a cualquier habitante la continua sucesión de los eventos. Otra vez hay que llevar sacrificio. Otra vez hay que cuidar la pureza. Otra vez. Y entonces, con todo esto, se esperaba que ellos suplicaran por un día ser liberados de toda esa carga. Ser quitada toda esa estrategia que tenía la intención de preservarles la vida. Para esto, entonces, observamos en nuestra propia experiencia cómo nuestros fracasos religiosos, que en muchas ocasiones nosotros nos disgustamos, son en realidad los medios que Dios utiliza para conducirnos a Cristo. Cuando nosotros tenemos poca libertad, cuando tenemos poco desarrollo y nos sentimos como encerrados, Dios en su misericordia todo eso lo utiliza para buscar una mejor respuesta. Esa insatisfacción nos lleva a Cristo. Esta era la función de la ley. Ahora, Martín Lutero, cuando está hablando de este tema, es muy interesante lo que anota. A ningún prisionero le gusta la cárcel, la odia. Si pudiera, destruiría la prisión y obtendría su libertad a cualquier costo. No está allí porque quiere, sino porque tiene que estar. Los barrotes y las cadenas le impiden salir. No se arrepiente del crimen que lo puso en la cárcel. Al contrario, está muy enojado porque no puede robar y matar como antes. No quiere la cárcel. No es algo en lo que se sienta pleno. No es algo en lo que él sienta que se está desarrollando correctamente. Así que Pablo presenta la ley como esa odiosa prisión, esa odiosa cárcel en donde nuestra obediencia está inspirada más bien en el temor. Es algo así como nuestros hijos. Cuando nosotros les decimos constantemente, no hagas, no toques, ellos, muy a disgusto, nos obedecen. Pero si vemos que se están acercando a un precipicio, nuestra disciplina impedirá que ellos se lastimen. Sin embargo, la realidad es que obedecemos a la fuerza y con resentimiento. Esta era la manera como vivían en el Antiguo Testamento. Sí, ya sé que es para nuestro bien, pero quisiera tener un poco de libertad. Quisiera poder tener control de mi vida. Así como los chicos se rebelan en ocasiones con nosotros cuando empiezan a crecer. Quisiera yo disponer un poco de mis decisiones. Nuevamente, Martín Lutero dice, la ley tiene la intención de agrandar mis pecados y empequeñecerme a mí para que sea justificado por Cristo. Mire qué bello esto. Cuando yo veo la ley, engrandece los pecados y me empequeñece a mí. Y entonces lo único que veo es a un Cristo agrandado que me justifica. Sigue diciendo entonces, Cristo es el fin de la ley para todos los que creen en Él. La ley ya no nos puede acusar ni condenar. Esto es maravilloso. Cuando nosotros durante tantos años hemos tenido la carga sobre nuestras espaldas de ese dedo acusador de Dios, y de pronto encontramos a Cristo, toda esa carga desaparece y por fin respiramos libres. Ahora sí podemos desarrollarnos como nosotros estamos esperando hacerlo. Por eso el versículo 24 sigue diciendo, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo, nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. El segundo concepto, dijimos, es la escuela. Primero hablamos acerca de la ley como prisión y ahora hablamos de la ley como la tutora, como la escuela. Ahora, es muy interesante la connotación, porque ni la cárcel, a menos que sea una pena condenatoria permanente, ni la escuela deben de ser permanentes. Este tema lo vamos a ver un poquito más adelante. Sino que es pasajero, sino que tiene la intención de entrenar al infante para llegar a ser maduro.
acerca de esa palabra tutor, que si usted busca en sus Biblias Reina Valera 60, va a encontrar esta palabra, ayo, es lo mismo, provienen del griego paidagogos. Ahora, seguramente esta palabra ya le suena algo. Paidagogos a pedagogo, por supuesto, el que enseña. En este caso, una traducción sería líder de muchacho, pero una traducción, según el tiempo grecorromano, sería siervo cuyo oficio era llevar los niños a la escuela. Mire, no era un maestro como tal. Hoy en nuestra actualidad el pedagogo es el educador actual. Pero para los tiempos en que fue escrito este tratado de Galacia, era solamente el siervo que los acercaba a la escuela. Así lo dice Aidan Clark cuando dice que para el mundo griego, pedagogo no es el maestro de escuela, sino el sirviente que tenía cuidado de los niños para llevarlos a la escuela y traerlos de regreso, y los cuidaba fuera del horario escolar. Así la ley no nos enseñó el conocimiento vivo y salvador, pero sus ritos y ceremonias, y especialmente por sus sacrificios, nos dirigió a Cristo para que pudiéramos ser justificados por la fe. Tenía una función. Era un esclavo especializado en entrenarse en cuidar a estos pequeños. Sin embargo, es muy interesante lo que el escritor Robertson añade de que las edades que los pedagogos o los tutores atendían era de los 6 a los 16 años. Atención con esta edad. De los 6 a los 16 años. Solamente vigilaba su comportamiento con restricciones y disciplina, pero cuando cumplían los 16 años, el pedagogo era despedido. Ya no servía. Ya sabemos hacia dónde va Pablo. Cuando está diciendo que la ley fue nuestro pedagogo, nuestro tutor, llega el tiempo en que ya no lo necesitaremos más porque ya llegamos a la madurez. Ya dejamos de ser niños. Ahora, sin embargo, déjeme aplicar esta pregunta. ¿Por qué insistir en vivir bajo la tutoría de la ley? Porque esto es lo que se nos hace incomprensible. ¿Por qué el apóstol Pablo está luchando contra los de Galacia y les dice, ¿por qué quieren regresar a tener un tutor sobre ustedes cuando ya son maduros en Cristo? Déjeme cambiar la pregunta para darme a entender un poco mejor. ¿Por qué desear ser siempre niños? ¿Por qué ser siempre inmaduros? Déjeme tocar un tema que tiene que ver con lo social, pero también tiene que ver con la iglesia. Obviamente voy a hacer aplicación a la iglesia. La eterna inmadurez de la iglesia. ¿Por qué la gente es tan dependiente de un pastor o líder? ¿Se lo ha preguntado? Mire que a mí me causó curiosidad cuando yo llegué a alguna iglesia y me pidieron permiso porque iban a faltar dentro de 8 días. Y yo dije, ¿pero por qué me pide permiso? O sea, está bien que me avise para que no me preocupe, pero ¿por qué me pide permiso? Y dice, bueno, lo que pasa es que así quería el pastor antes. Es dependiente. Y entonces lo que hace, lo que provoca es que los miembros de la iglesia sean siempre dependientes de alguien, de un pastor o de un líder. ¿Por qué la gente no quiere madurar? Una de las razones es no desear madurar, no querer madurar. Incluso los psicólogos lo presentan como el complejo de Peter Pan. ¿Lo ha escuchado? Aquellos que van madurando, van pasando los años, pero que no quieren aceptar que estamos envejeciendo. Aquellos que después de los 40, 50, 60 años queremos correr, pero ya no nos sirven las cosas como antes. No reconocemos que ya cambiaron las cosas y que nos obligan a transformar las actividades y no a incurrir nuevamente a lo que antes hacíamos. Dicho aquí en México, porque nos siguen muchas personas de otros países, les llamamos chavorrucos. Cuando pretenden ser eternamente jóvenes. Mire, por ejemplo, yo encontré en estos días, allí en el Facebook, estaba yo paseando ahí mi ociosidad, cuando vi que se está haciendo viral a una mujer de 50 años que festejó su cumpleaños con una fiesta de 15 años. Sí, tenía sus chambelanes, su vestido de quinceañera y bailó su vals.
Ahora, allí en medio de la discusión surgió la controversia. Los que apoyaban y los que estaban en contra. Es curioso lo que dicen los que apoyaban. Que diga la gente lo que quiera. Con ese que diga la gente lo que quiera demuestran que algo está mal. Esto no es normal. Esto no está bien. No recuerdo cómo decía mi abuela que de joven cirquero y de viejo payaso. Oiga, sí, hacemos el ridículo. Porque nos aferramos a quedarnos allí. Es que todavía me siento fuerte. Ya no te sientes fuerte. Ya no estás fuerte. Ya las cosas debieron cambiar. Así que debemos dejar la inmadurez. Otra causa es por ignorancia. La iglesia, es curioso, sigue anhelando lo que ya tenemos en Cristo. Déjame poner un ejemplo. El Salmo 77:1. Léalo conmigo. Dice allí: clamo a Dios, sí, a gritos. Oh, si Dios me escuchara. Le aseguro que usted ha visitado una iglesia de estas, en donde se desgarran la voz diciendo: oh Señor, escúchame. Si supiéramos que Cristo ya es el sí, así lo dice Pablo, es el amén, ya nos está escuchando desde hace muchísimo tiempo, es más, está habitando dentro de nosotros. ¿Cómo? Señor, escúchame. Es ignorancia. Y entonces la iglesia vive en inmadurez. Siguen esperando revelaciones y por eso necesitan profetas, pastores y apóstoles. Sí, dije bien, pastores. Porque lo ideal en las iglesias es que deben de madurar y si acaso debería existir un supervisor. ¿Sabe lo que es un supervisor, verdad? Es alguien que está solamente vigilando, no está haciendo el trabajo de niñera. Así lo dice la palabra de Dios con la palabra griega opiskopos, que es traducida obispo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Un supervisor, no una niñera, no una nana, que cuando se le olvida a aquel obispo o supervisor saludarlo, se sienten y no, es que ya no me saludó el pastor y me voy. Y es que no me visita. Discúlpeme, pero yo en este lugar lo que menos acostumbro es hacerlos dependientes de mí. Y no es por flojera. Debemos madurar. Debemos de lidiar. Por supuesto que estoy atento a una necesidad que pueda rebasarnos y que pueda ser más que lo que nosotros podemos enfrentar, sí es cierto, pero no esperamos que seamos niñeras y ande yo detrás del hermano y la hermana. Sí les pregunto cómo están, sí les pregunto qué pasó, pero no esperen de mí, luego me envían a mí para: dígale, regáñenlo. Eso yo no soy. Si se insiste en comportarse en niño o como niña, trátelo como niño o como niña. A los niños se les trata como niños. No tiene caso estar tratando con ellos en otra forma. ¿Por qué las iglesias desaparecen? ¿Por qué cuando un pastor cae en pecado, toda la iglesia se viene abajo? ¿Sabe por qué? Por dependencia, por inmadurez, porque nadie ha tomado el tiempo de crecer y madurar y entonces estar a la altura de lo que se espera. Los niños necesitan tutoría, necesitan órdenes. Haz esto, haz lo otro. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 3. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Vea. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Así lo define. Cuando alguien es inmaduro, dice: bueno, es antes de que llegara Cristo, pero llegando a Cristo ya no podemos ser niños. Este es el gran reclamo del apóstol Pablo. Lo que la ley había hecho por medio de advertencias, amenazas y convicción de pecado era más o menos moldear el comportamiento de la gente. Porque quienes necesitan órdenes aún son niños. Cuando se les necesita que se les diga: eso no está bien, aún son niños. Dice el apóstol Pablo cuando está hablando a los de Corinto: vea qué duro, la iglesia inmadura. Amados hermanos,
cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Qué triste cuando nosotros estamos con esta expectativa. Hace poco, por supuesto, tengo contacto con algunos pastores. Les presentaba yo un poco del material que yo estoy presentando, que regularmente presento. Y alguien me dijo, oye, pastor, ¿no se te hace muy elevado de pronto lo que estás presentando? ¿Sí lo entienden? Le digo, pues yo espero que sí. ¿Por qué? ¿Qué debería hacer? ¿Suavizarlo, bajarlo, diluir la leche porque no pueden comer todavía alimento sólido? A lo mejor muchas cosas son difíciles de entender, pero es necesario que entiendan verdaderamente lo que es la vida en Cristo. Ahora, aquí hay un contraste muy marcado, porque el apóstol Pablo, cuando está hablando precisamente de los inmaduros, habla también de los maduros, que por el contrario, el maduro dice, sabe discernir, como dice en 1 Corintios 2. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Mire, cuando alguien es maduro, no hay alguien que le diga, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no le puede decir? Porque obviamente ya es maduro, sabe lo que está haciendo, se comporta, se alcanza a ver que es un ejemplo. Ya no puede ser criticado. Dice un poco más adelante, el versículo 16, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos, ¿qué dice? La mente de Cristo. Cuando Cristo está en nuestras vidas, se espera que tengamos la mente de Cristo. Es lamentable que la mayoría de predicaciones y de temas en este día en las iglesias sean temas de comportamiento. Hermanos, está mal tomar. Hermanos, está mal adulterar. Hermanos, está mal criticar. Oiga, eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Sí lo sabemos o no? Sí. Entonces, ¿para qué nos entretenemos en eso? Yo no voy a hablarles de eso. Vamos a hablar de lo que se espera de nosotros, lo que tenemos en Cristo. Así que cuando nosotros estamos madurando, dice que podemos evaluar al revés a los demás, y entonces porque lo hacemos porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, aquí hay algo muy interesante, porque cuando el apóstol Pablo está hablando de la tutoría, el tutor no tenía autoridad legal sobre el hijo. Es decir, podía enojarse, podía reprenderlo, pero nunca podía castigarlo, Eso solamente tenía que llegar delante del Padre y lo debía acusar. Ahora vea la imagen. La imagen es la ley acusando al pueblo delante de Dios. Pero la ley por sí sola no puede hacer nada por la persona. Solamente lo acusa. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esto es muy interesante porque el Señor Jesús a ti también lo refirió. Sin embargo, dice él, no soy yo quien los acusará ante el Padre, Moisés los acusará. Sí, Moisés en quien ustedes han puesto su esperanza. La ley los va a acusar. Dijo el Señor Jesús, yo no he venido a condenar al mundo. Es la ley la que los condena. Así que lo que esperamos nosotros es que el propósito de la ley pudiera conducirnos a la disciplina. La ley llamaba lo que era malo, lo que era pecado, y obligaba a que entonces fuéramos disciplinados. Durante muchos siglos el pueblo de Israel fue inmaduro, fue infiel, fue rebelde, y encontramos un castigo en el tiempo del exilio. Pero el verdadero castigo o la verdadera ejecución de la disciplina recayó en Jesucristo, quien fue castigado por nuestros pecados. Por eso la ley ya no puede ser nuestra tutora. Ya no podemos estar bajo la ley. Porque la ley solo puede manipular lo externo mediante sanciones. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo esto hace 8 días? Estábamos diciendo que, bueno, nosotros reprimimos nuestro comportamiento ante lo público, pero en lo secreto hacemos lo que queremos. Y si nadie nos ve y nadie nos sanciona, es como si no lo hubiéramos hecho. Si nos pasamos un alto, decíamos hace 8 días, pero nadie nos vio, pues entonces no quebranté la ley. No, sí la quebranté, pero no tuve sanción. La ley entonces no puede
dominarme, no puede cambiarme, no puede solamente más que manipular lo externo, porque solo Cristo transforma lo interno. Cuando llega Cristo, cambia la médula del ser. El Espíritu Santo llega y nos convence de lo que está bien y lo que está mal, de pecado, de justicia y de juicio. Ya no nos dominamos por nosotros mismos. Ya no estamos evaluando nuestro proceder de acuerdo a nuestras propias normas, de acuerdo a nuestras propias jerarquías, sino que ahora Cristo controla todas las cosas. Las órdenes estrictas solo son para quienes no se saben autogobernar. Hasta lo decimos de los niños, ¿no? Los niños, cuando son pequeños, no tienen límites. Déjenlos hacer lo que quieran y ¿qué hacen? Comen y 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 comen. ¿Qué les va a pasar? Se van a enfermar. Y hasta les decimos nosotros, no tienes límite. ¿Y qué les dicen las mamás y los papás? Ya no comas, que te va a hacer daño. ¡Ay, pero mamá, todavía tengo hambre! No se saben autogobernar. Por eso necesitan órdenes. Así que cuando nosotros hemos madurado, se espera que hayamos dejado ese asunto atrás. Es muy interesante el caso de los Alcohólicos Anónimos. Sí, esa agrupación, la AA, que es un grupo de ayuda, pero en realidad es un grupo de dependencia. Y es muy interesante cómo está constituido, porque allí tiene que depender de alguien que se haga cargo de él. Y si deja de asistir, se rompe el ciclo. Y entonces fácilmente se va nuevamente a tomar. Es un grupo de dependencia, no es un grupo de madurez. Hay muchos que alaban, y está bien, les ha funcionado, pero se hacen realmente dependientes, nunca llegan a madurar. Ahora, esto es muy interesante porque en muchas ocasiones los creyentes están buscando iglesias así. Oiga, ¿no tiene algo para los jóvenes? Pues es que yo ya no sé qué hacer con ellos y necesito que me los sujeten. ¿No tiene algo para las mujeres? ¿No tiene algo para los hombres? Porque pues yo ya no puedo. Dependencia, así no funciona la iglesia. Siendo maduros, nosotros dejamos atrás las cosas de niño. Ahora, aquí hay una anotación muy interesante. Cuando hablamos del Antiguo Testamento y hablamos del pueblo de Israel, tenemos que dejar establecido que los que se sujetaron a la ley en esa etapa demostraron que eran hijos del Padre. No todos se sujetaron, y es lo que dice el apóstol Pablo. No todos son Israel, porque no todos obedecieron, sino solamente los que se sujetaron a la ley. Y esos que se sujetaron fueron conducidos con naturaleza a Cristo. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Para qué fueron cuidados con la ley? Ya lo hemos repetido, los protegió en su tiempo de inmadurez. Cuando les dice, no toques, no hagas, los protege en su tiempo de inmadurez, así como nuestros hijos. Los protegemos en ese tiempo hasta que sean capaces de tomar las decisiones y entonces se sepan cuidar a sí mismos. Cuando llegó Cristo, llegó la madurez. Y por eso Pablo reclama a los de Corinto, a los de Galacia y a los de la iglesia de hoy, la madurez. ¿Qué pasa con ustedes? Dice el escritor Nicol. La ley regulaba los hábitos externos, imponía el orden y la decencia y mantenía una cierta norma de moralidad entre los israelitas hasta que a su debido tiempo alcanzaran la madurez para la libertad espiritual. Esa era la intención de la ley, no era permanente. Juan Calvino, por su lado, también dice, la ley no los restringió de la fe, pero para que no se desvíen del redil de la fe, se mantuvo en posesión de sí mismos. Es decir, la ley funcionó solamente con un propósito hasta que llegó Cristo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13, léalo conmigo. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es
parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. El gran error de la mayoría de pastores y de iglesias es observar este pasaje como un futuro. Un día voy a poder con todo eso. Este pasaje está escrito para hoy. Cuando ya se completó la formación de la iglesia, cuando ya se dio por terminada la cancelación de la ley, se espera que entonces ahora ya todo lo conociéramos. Ya, hoy, ya dejamos de ser niños, ahora todo lo vemos por completo, porque tenemos la Escritura y al Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué más podemos esperar? Ahora, déjeme detenerme en este último punto. Expresiones temporales. ¿Se dio cuenta que siempre cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas, habla del pasado o habla de algo que va a pasar? Por ejemplo, el versículo 19, él dijo, hasta la llegada del Hijo prometido. O el versículo 23, antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo. O hasta que vino Cristo. ¿Se da cuenta? Es una transición. Es un asunto de temporalidad. Pablo está diciendo, ya se cumplió el tiempo de la ley, ha llegado el tiempo de la gracia y de la madurez. Eso es lo que está diciendo. Ahora, hay un problema, porque cuando nosotros vamos a los estudiosos de las gramáticas hebreas, ellos dicen, ¿y qué hacemos con Levítico 3:17? Por ejemplo, uno de tantos, que dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis. ¿Qué hacemos si allí dice que la ley es para siempre? Perpetuo es para siempre, es eterno. Me sorprende, realmente yo no puedo entender. ¿Cómo no pueden darse cuenta que esa palabra perpetuo, que en hebreo es olam o alam, en realidad significa escondido, no significa eterno? Mala traducción. No está diciendo estatuto eterno. Por eso debemos sujetarnos a la ley, dicen ellos. Por eso debemos observarla como norma moral, dicen los reformados. No, allí dice escondido. Véanlo, verifíquelo en cualquier lugar en donde pueda ver esta realidad. Y es que su significado va mucho más allá de una simple medida de tiempo. Está hablando de lo que tiene que ver con lo que está más allá de nuestra comprensión. Dios establece cosas que en su momento no se entienden, no se comprenden, porque no hay la suficiente evidencia para comprenderlo. Y eso es lo que está pasando en el tiempo de la ley. Ellos tienen cierta revelación parcial, no tienen todos los elementos como nosotros ahora los tenemos, y por lo tanto entonces dice estatuto olam, estatuto escondido, que no puedes comprender. Ahora nos preguntamos, ¿y entonces cómo debería traducirse? Es difícil. La comprensión al español es difícil. Podría ser estatuto indefinido, podría ser, o yo pugnaría más por estatuto divino, será por vuestras edades. Depende de Dios su duración, depende de Dios hasta cuándo. Porque ya vendría el pacto eterno que sería para siempre y que quitaría por siempre al pacto mosaico. No era un estatuto para siempre. Así que tache para los estudiosos, supuestos estudiosos del idioma hebreo. Dice el versículo 23, retomando, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Y aquí está hablando, cuando habla de esa palabra revelado, de revelación progresiva. No fue la misma información que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, que la que tuvo al final Juan cuando miró el Apocalipsis, ¿no le parece? Es definitivamente una revelación progresiva. Poco a poco va juntándose más elementos para comprender. Pero llegado entonces Cristo, terminó el tiempo de esa revelación. Ahora, tengo que aclarar que no es conocimiento revelado, sino es Cristo revelado. Cuando nosotros miramos a Cristo, dice, quien me ve a mí, ve al Padre, entiende todas las cosas. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Mire a Cristo, entienda a Cristo. Así entonces,
nosotros tendremos toda la revelación. Dice Juan Calvino al respecto: tal era la naturaleza de la ley, como muestran claramente ambas comparaciones, se refiere a la prisión y a la escuela, que no podrían haber estado en vigencia más allá de cierto tiempo. Era pasajero, era temporal, porque la llegada de Cristo marcó el fin de la era mosaica. Ya no estamos bajo la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Estamos bajo la gracia. Ya pasó el tiempo de mandatos, de estrategias de ese tipo, de esfuerzos humanos. Ahora estamos en el tiempo de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Yo me pongo a pensar cuando están discutiendo los judaizantes modernos acerca de que todavía debe observarse las leyes, pues deberían de arrancar Gálatas, deberían de arrancar Hebreos y deberían de arrancar Romanos, para que entonces sustentaran todas sus tonterías. Pero ¿cómo lo sigue la gente? Lamentable todo eso. Por eso, versículo 25, y con esto terminamos. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Por eso, Pablo es excelente como pedagogo. Dice que por causa de que ya hemos madurado, de que ya hemos sido liberados, la ley ya no hace falta. Dado que se ha clausurado la prisión y la escuela, ahora ya no somos ni prisioneros ni aprendices. Ahora somos uno en Cristo. Por eso no debemos resucitar la ley. Esa ley es el testimonio de Cristo. Y cuando nosotros la estudiamos, siempre la tenemos que comprobar a la luz del Nuevo Testamento. Déjenme concluir con dos historias. Una historia que no es mía y otra historia que es personal. La primera dice que en un tiempo de peticiones en cierta iglesia, cuando estaban pasando los hermanos al frente para hablar de su petición, se levantó la niña de 4 años del pastor y empezó a caminar hacia el estrado. Allí se formó y esperó a que le tocara su turno. Cuando le tocó su turno, le dieron el micrófono y ella dijo: papi, sabiendo que es tiempo de peticiones, ¿podemos ir a comer pizza después del culto? Es una niña, ¿estamos de acuerdo? Pero lo segundo, lo que a mí me pasó, eso sí es preocupante. Porque en una iglesia allá en Cuernavaca, después de que había predicado un tema similar de madurez, después de que había yo hablado acerca de la necesidad de la madurez en Cristo Jesús, una pareja junto con sus hijos se me acercó muy consternada y dijo: pastor, ha tocado nuestro corazón. Verdaderamente necesitamos madurar. Solamente tenemos una pregunta: ¿qué será mejor, adquirir una camioneta Volkswagen o una Ford? Hermano, sí me lo dijeron. Cuando yo escuché eso dije: Dios, Volkswagen. Dice por ahí en las redes sociales: el chiste se cuenta solo. Qué lamentable cuando nosotros no nos damos cuenta que debemos madurar. Qué lamentable cuando nosotros insistimos en vivir siempre bajo la tutela de algo o de alguien. En Cristo ya hemos sido liberados. Se espera que maduremos. Pidamos al Señor entonces: ayúdame a madurar y que me duela. Y que tenga yo que dejar lo que era de niño. Que deje yo de conformarme con mi nueva realidad. Ahora que estoy sufriendo de las rodillas, es cuando más se me antoja ir a jugar fútbol. Ya pasó el tiempo. Ya entendí. Ya pasó el tiempo. Ahora nomás lo único que quiero es caminar. Es lo único que deseo. Porque ya pasó el tiempo. Lo que nosotros necesitamos entender es que en Cristo ya llegamos a la madurez. Padre, entonces te pedimos que tu misericordia sea la que nos convenza de la necesidad de madurar. Que dejemos de jugar a ser cristianos, para ser cristianos verdaderos y maduros.
que vean nuestro ejemplo y sin palabras sigan nuestros pasos. Ahora justamente cuando en esta sociedad se está despedazando el concepto de varón maduro, de mujer madura, cuando ya es obsoleto el pensar en cualquier asunto de madurez, se espera que los hijos de Dios se levanten y pongan el ejemplo, porque tenemos a Cristo y al Espíritu Santo para que podamos presentarnos aprobados delante de ti, Señor. No permitas que sigamos en este eterno juego, sino que nos demos cuenta que ya ha pasado el tiempo de la ley. Ahora, Señor, esperamos crecer mediante el conocimiento de Jesucristo. Danos oportunidad entonces de profundizar cada vez más en tu bendita Escritura para llegar a ser maduro delante de ti. Oramos por nuestras vidas, oramos por los que están luchando, oramos, Señor, porque podamos ser ejemplo de conducta en todos nuestros sentidos. Gracias te damos, Señor, por tu amor y por esta palabra tuya. Oramos en el nombre de Jesús.